todos, bienvenidos a Left, una vida exaltando a Dios. Es un gusto estar nuevamente con cada uno de ustedes para poder compartir de la enseñanza de la palabra de Dios y continuar con esta serie que lleva por nombre la evangelización. Y para dar inicio a al tema de hoy, hagamos una breve oración para entregarle este tiempo a Dios y que Él sea el que hable a nuestros corazones. Padre eterno que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de podernos reunir, de poder escuchar nuevamente tu palabra. Te pido, Padre, que me ayudes a poder enseñarla con fidelidad, no basado en mis sentimientos, no basado en mis emociones, no basado en mi sabiduría, sino plenamente y totalmente en la tuya, Padre. Y te pido, Señor, que la palabra que sea enviada en esta oportunidad pueda cumplir el propósito por el cual está siendo comunicada. Yo te pido, Señor, que tú pongas en nosotros un espíritu de sabiduría, de entendimiento y conocimiento para poder conocerte a ti mejor, Señor, y poder aplicar y ser cada día más a la imagen de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Te doy gracias, Padre, y te pido, quita toda distracción y que podamos estar plenamente enfocados en ti, que eres la parte más importante. Te lo pido en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno. Entonces, hoy estamos continuando con la serie, con la serie de la evangelización, pero más allá de la serie, hoy estaremos hablando del tema obstáculos para evangelizar. Y el tema que vimos la semana pasada era mucho en base a cómo se unificaba la responsabilidad humana con la soberanía de Dios. Y veíamos de que en su soberanía Dios concede a nosotros la oportunidad o bien el privilegio incluso para poder predicar y compartir el evangelio. Entonces, a pesar de que, y yo creo que la mayoría de personas que asisten a la iglesia, o por lo menos que nos ponemos el título cristiano, tenemos ese conocimiento de que tenemos que evangelizar, ¿sí? Que es algo que debemos de hacer, que es una tarea que se nos es encomendada y que se nos instruye a hacerla, y que pues en lo que hemos estado aprendiendo en estas últimas semanas es de que al ser parte del reino de Dios tenemos que hacerla, ¿sí? Que no depende realmente de lo que nosotros hagamos, no depende mucho de que si cambiamos o diluyamos el mensaje, sino que el mensaje en sí es el poder de Dios, ¿sí? Pero aún así, teniendo como toda esta información de que tenemos que hacerlo, que el mensaje es el poder de Dios, muchos aún no están, o muchos todavía no estarán motivados a evangelizar. Y esto es lo que estaremos hablando en esta oportunidad. Es de estos obstáculos que existen, pero este mensaje se divide en dos partes. El mensaje que estaremos hablando hoy, o al menos los obstáculos en los cuales nos estaremos enfocando hoy, son los obstáculos de nosotros, ¿sí? De personales. Obstáculos que surgen en nuestra vida, que surgen en nuestro corazón, que evitan que nosotros compartamos el mensaje de Dios. Y para empezar, pues, Pablo decía en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Pablo en este versículo nos deja saber que él no tenía vergüenza de compartir el evangelio, ¿sí? Aunque para muchos este mensaje fuera una locura, fuera irracional, fuera tonto, fuera algo realmente difícil de digerir o bien de creer, de que algo tan maravilloso se resumiera en una situación de fe y de arrepentimiento. Entonces, aquí es donde, por ejemplo, también decía Pablo en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios, ¿sí? Entonces, y cuando hablamos de vergüenza, como lo mencionamos en temas anteriores, nos podemos referir deliberadamente a no predicar el evangelio por no querer ser rechazados, ¿sí? Porque estamos hablando de que el mundo ve este mensaje del evangelio como una locura, como una tontera, como irracional, como no sabio, pónganle ustedes la palabra que gusten. Entonces, sabemos de que cuando estamos por presentar algo de esa forma, lo que vamos a conseguir es rechazo. Y mucha gente se avergüenza del evangelio por no recibir ese rechazo, ¿sí?
o bien buscando cambiar el mensaje o para que la gente lo acepte, omitiendo un par de cosas, hacerlo tal vez, ahí sí que ajustarlo a aquello que la gente quiere oír. Muchas cuestiones que pueden ocurrir ahí, pero hoy no, lo que estamos hablando hoy o lo que estaremos hablando en este tema no es tanto este temor al rechazo, porque hay personas que incluso no tienen el temor a ser rechazados, pero aún así no pueden evangelizar o tienen estos obstáculos que los evita venir y compartir de este mensaje con otras personas. Y acerca de estos obstáculos son los que vamos a estar hablando el día de hoy. No como les mencioné, no porque me avergüence, porque te qué pena, porque no, sino unos casos muy puntuales que podemos decir, realmente me quiero predicar, quiero compartir el evangelio, pero existen estas cosas que me bloquean, que me limitan, que son para mí un impedimento para poder realizarlo, ¿sí? Entonces, vayamos a ir con uno por uno con cada uno de estos temas o de estos puntos para identificar. Y ciertamente habrán muchas más. Pero creo que para lo que estamos hablando, estas creo que son las más comunes o al menos las más puntuales en este tipo de obstáculo para evangelizar. Y en la primera son las excusas. ¿Sí? Nos excusamos, el ser humano tiene la tendencia de excusarse. ¿Sí? De siempre poner un pero a las cosas. Pero ese pero surge cuando realmente no quieren hacerlo. Como que en una cierta forma tal vez es como tengo la responsabilidad, pero es que a la vez no quiero hacerlo. Entonces, aquí, por ejemplo, se me viene a la mente y tal vez sucederá a cada uno de nosotros, donde de repente quedamos con alguien para ir a algún lado o hacer algún mandado y los días antes estábamos bien comprometidos con ejecutar de ir a esa invitación o de hacer ese mandado, pero cuando ya llega el mero día, es como que ya no quiero, ¿sí? Y entonces empezamos a hacer excusas. Y uno de los grandes ejemplos que tenemos de las excusas es Moisés. Y para esto vamos a ir a Éxodo capítulo 3, versículos 7 al 10, que dice, y el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos. Y ahora, he aquí, el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí. Y además, he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues, ven y te enviaré a Faraón, para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Entonces, entrando en contexto, Moisés está en el desierto, está la zarza en llamas, la zarza llama a Moisés, y este es el mensaje que le da. Y que prácticamente la zarza es Dios, ¿verdad? Y ese es el mensaje que le da. Y la instrucción que le está dando Dios acá a Moisés es prácticamente de ir y salvar a los israelitas de los egipcios. Y esto lo podemos comparar o podemos ver como la similitud con la comisión que nos deja Jesús. ¿Sí? Tal vez no está a un nivel tan explícito como esto que dice, mira, están sufriendo, mira, están sufriendo, hay que irlos a sacar. Jesús lo pone en otra forma, pero lo que él está mandando a hacer prácticamente es el mismo centro, la misma base, porque al predicar el evangelio, lo que estamos haciendo es llevar la salvación para aquellas personas que van en camino a condenación, que en otras palabras también podrían estar sufriendo sin saber que están sufriendo. Entonces, esta es la misma, a Moisés se le otorgó la misión y a nosotros también se nos ha encomendado la misión de venir y llevar o procurar la salvación de otras personas, a Moisés en el pueblo de Israel y a nosotros a personas individuales. Pero luego vemos que Moisés empieza a presentar sus excusas de por qué él no debería ir y hacer lo que Dios le está mandando. Y entre estas podemos encontrar frases como
¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? He aquí, si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Y qué les responderé? Moisés respondió y dijo, y si no me creen ni escuchan mi voz, porque quizá digan, ¿no se te ha parecido el Señor? Por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer, ni en tiempos pasados, ni aún después de que aún has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y hasta que llegó al punto final de tantas cosas, de tantas cosas, así como, mira, pero ¿y qué pasa hacia aquí? Pero ¿y qué pasa hacia allá? Pero ¿y qué pasa hacia aquí? Y uno tal vez diría, no, está bien hacer este tipo de preguntas, porque al final es como, bueno, sí, tenés que tener el claro mensaje, pero el final, o la última que hizo Moisés, evidencia de que no eran preguntas como para poder ejecutar bien la misión, sino que eran preguntas, eran excusas, por ponerlo de esa forma. Porque al final Moisés dice, Señor, insistió Moisés, te ruego que envíes a alguna otra persona. O sea, Moisés llegó al punto de decirle, Dios, yo no lo quiero hacer. ¿No? Manda a alguien más, yo no quiero hacer. ¿Sí? Y el texto siguiente dice que el Señor se enojó con él. Porque con esto último, pues obviamente Moisés estaba exponiéndole, ahí sí, con mucha valentía me atrevería a decir yo, a Dios, mira Dios, yo no lo quiero hacer. Yo no lo quiero hacer. ¿Sí? No quiero hacerlo. Y es más, envía a alguien a hacerlo. ¿Sí? Y aquí es donde yo les decía de que muchas veces nosotros somos propensos a usar excusas, a excusarnos de situaciones en las cuales tal vez dijimos que sí, pero luego ya no queremos. O bien, por ejemplo, quieren que nosotros hagamos algo y nosotros no queremos hacerlo. Y empezamos a usar las excusas como una forma en nuestra mente, diría yo, en una forma más o menos respetuosa para no decir a la persona, no. Es que no quiero herir sus sentimientos, entonces ya tengo que tal cosa pasó acá, o mira, tal y tal y tal y tal, pero con el fin de no venir y decirle, no lo quiero hacer. Y muchos de nosotros, si lo hacemos posiblemente muchas veces en nuestra vida con algunas otras personas o con respecto a algunas situaciones o tareas incluso que nosotros sabemos que debemos hacer. ¿Sí? Es donde queremos evadir nuestra responsabilidad. Creo que en esos momentos donde nos excusamos, cuando queremos evadir una responsabilidad. ¿Sí? Entonces, y aquí, y a veces las excusas que nosotros usamos llegan a ser hasta bastante tontas. Llegan a ser hasta bastante ridículas. Cualquier excusa es buena para evadir esa responsabilidad. Y aquí es donde podríamos entrar con la parábola que Jesús da acerca de la gran cena, que la encontramos en Lucas 14, versículo 16 al 20, que dice, pero él le dijo, cierto hombre dio una gran cena e invitó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados, venid, porque ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo, he comprado un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. También otro dijo, me he casado y por eso no puedo ir. ¿Cuál es el detalle de esta parábola? Y aquí es donde, por ejemplo, vamos al punto central de lo que estamos hablando ahorita con las excusas. En aquel entonces, porque aquí hay que entrar al contexto de la situación, incluso pues existe hoy en día, ¿sí? Sí, existe hoy en día, pero en aquel entonces la forma en que se manejaba una situación era, si alguien iba a hacer una cena o una boda o algún evento social, se mandaba una invitación bastante anticipada, o sea, con bastante tiempo de anticipación. Y luego incluso en el mismo día del evento se volvía a mandar la invitación o bien al recordatorio de, hey, ahí se recuerdan, hoy a las 5 tenemos esto, ¿verdad? Entonces, ¿a qué ocurre acá? ¿Sí? Porque dice, el cierto hombre dio una gran cena e invitó a muchos. Entonces, esto es el tiempo de anticipación, ¿no? Que aquí los invitó a todos y miren, voy a hacer una cena, ahí va la invitación, todos están invitados, los espero, vengan.
Y luego dice, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados. Entonces aquí es lo que estamos hablando, de que en el día fue como ese mensajito que uno pone en el WhatsApp, estamos fijos para hoy, ¿va? Sí, no, sí nos vamos a ver hoy, ¿va? Esa confirmación de, ya, bueno, ya lo hablamos antes, ahora ven el día de hoy, es como, sí lo vamos a hacer. ¿Y qué empezó a hacer esta gente? Se empezó a excusar, pero las excusas que daban eran excusas realmente deshonestas, eran excusas hipócritas, si lo queremos ver de alguna forma. Número uno, vamos a agarrar el primero y el dos, o la excusa número uno y la excusa número dos, que era, uno dijo, he comprado un terreno y necesito ir a verlo, y el segundo dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Nadie compra algo sin antes verlo visto. Sí, en el caso del terreno, o sea, lo que me está diciendo es compré un terreno, pero ni lo he visto. No lo he visto, no sé cómo es, pero yo ya lo compré. Realmente pongámonos a pensar de esta forma y es como si voy a ir a comprar una casa, no he visto la casa, no sé ni cómo es la casa, me dan el precio y yo lo pago. ¿Realmente haríamos eso? Ciertamente no, ¿verdad? Y incluso después con los bueyes es como he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Pongámoslo como si estuviéramos comprando un carro. Y tal vez aquí entraría un poco más la idea de un carro usado, tal vez, donde se compra el carro y nunca se probó. Entonces es como, son estas cosas como incoherencias de uno dice, esto no es posible, o sea, nadie lo hace, ¿verdad? Y el segundo y el tercero que dijo que se había casado y que no podía ir, esta persona posiblemente pudo haber estado buscando citar Deuteronomio 24:5, que Deuteronomio 24:5 pues presenta ciertas cosas del cual alguien recién casado se podía excusar, pero de este tema específico lo que se podía excusar era del servicio militar, pero no de los contratos o compromisos sociales ya adquiridos. Entonces, cuando él dijo, sí, voy a ir a tu cena, el venir y decir, mira, es que me acabo de casar, realmente no era una excusa válida, porque realmente en aquel entonces los compromisos sociales eran bastante importantes. Y cuenta después la parábola de que, ¿qué pasó? Que el señor o este hombre que hizo la cena, se enojó, ¿sí? Y yo creo que todos ahí no podemos caer en el punto de negar de que cuando hemos hablado con alguien de anticipación, mira, el tal fecha nos juntamos, tal y tal, y llega el día y no llega a fructuación porque la otra persona, está usando una excusa para no hacerlo, nos molestamos. Es molesto. Porque uno posiblemente ya apartó el tiempo, porque uno ya posiblemente hizo los preparativos, porque alguien ya hizo lo necesario para, bueno, voy a apartar el tiempo para este momento. Y que después la persona a última hora te cancele, realmente a nadie le agrada eso. Es molesto. Las personas se enojan, ¿sí? Entonces, estas personas, pues, estaba sucediendo exactamente lo mismo. Tenían una responsabilidad social adquirida con el hombre que había hecho la cena. El problema es de que cuando llegó el momento, no lo querían hacer. Y usaron excusas para evadir esa responsabilidad. Entonces, como lo mencioné al principio, todos sabemos, como cristianos, que tenemos que evangelizar. Está en nosotros, o sea, no es algo esto que hablemos de que tenemos que evangelizar. Espero yo que para los que estamos acá y los que estamos escuchando, no sea algo como, a mí nunca me habían dicho de que tenía que compartir el evangelio o que yo tenía que llevar el mensaje de Dios con alguien. O sea, esto es algo que se sabe. Es más, llegamos a conocer al Señor porque alguien nos compartió a nosotros el mensaje o alguien nos compartió cosas respecto a Dios para acercarnos a Él. Pero no podemos venir y nosotros decir, ¿sí? O de buscar evadir esa responsabilidad a través de excusas. ¿Sí? Y si yo quisiera hacer una breve comparación entre Moisés y nosotros,
Tal vez a Moisés, no porque no lo estoy excusando, pero Moisés, en su relato, él estaba pues en su rollo, por ponerlo así. Él estaba haciendo sus cosas, él estaba ahí en el desierto y de la nada se le aparece Dios y le encomienda esa misión. Pero a nosotros es totalmente diferente, porque nosotros ya sabemos que lo que Jesús nos ha mandado a hacer es predicar el evangelio. Entonces, cuando nosotros venimos y aceptamos a Cristo, tenemos que automáticamente reconocer de que está esta misión que tenemos que hacer. Entonces, realmente a nosotros no es como que nos agarre en sorpresa a Dios y es como, hey, hola, mira, ahora te toca evangelizar. No, es algo que ya sabemos que tenemos que hacer. Cuando aceptamos a Cristo, también adquirimos responsabilidades y una de ellas es justamente esta tarea. Entonces, por eso Jesús también hizo esta parábola del costo de ser discipulado, donde decía que el constructor tenía que primero evaluar los costos para ver si era posible hacer la obra y no lanzarse de una a la obra para que después se diera cuenta que no lo podía cumplir. Y esto es lo que pasa aquí. Gente que se lanza a querer seguir a Cristo y después, la tarea de evangelización. Ay, Señor, es que no tengo tiempo. Señor, es que no conozco a nadie. Señor, es que tengo otras prioridades. Es que, Señor, tengo que hacer tal cosa. Buscamos excusarnos. Y el excusarnos, pues eso es un obstáculo. Y un obstáculo que ciertamente tenemos que quitar. Porque si somos honestos, Dios no es así como, fíjate que te prometí esto, pero me salió otra cosa. Entonces, como que no te lo va a poder hacer. Dios no se excusa con nosotros cuando nosotros, ahí sé que para darnos una respuesta o para cumplir sus promesas. Él no se excusa. Él no es como, fíjate que te prometí salvación, pero surgió otros pequeños problemas ahí y ya no hay salvación. Eso sería terrible. Imagínense eso, sería terrible. Tener a un Dios de que a la hora, fíjate que sí llegaste aquí al final, pero fíjate que pasaron estas cosas y ya no. Sería terrible. Entonces, si Dios no usa excusas para nosotros tampoco usemos excusas para cumplir la tarea que Él nos ha encomendado. Segundo punto, una falta de conocimiento. Y con esto de la falta de conocimiento es tal vez hasta razón de excusa también, por si lo queremos ver así. No tanto como para no querer hacerlo, sino es como, Señor, ahí sí que como Moisés, ¿va? Señor, es que yo quiero hacerlo, pero no tengo el conocimiento. Y por lo tanto no lo hago. ¿Va? Entonces, el falta de conocimiento, dice Hebreos 5, capítulo 5, versículo 12 al 14, pues aunque ya debierais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Si no tenemos conocimiento, ciertamente nos veremos limitados para compartir el evangelio. O sea, tendremos temor a toparnos ante las personas que nos pregunten y no poder dar las respuestas. Cuando Hebreos está hablando aquí de los principios elementales de los oráculos de Dios, está hablando conceptos básicos del cristianismo. Y es más, y es irónico, o la ironía del caso es de que estos conceptos básicos los encontramos en el evangelio. Cuando se nos presenta el evangelio, cuando vamos a enseñar el evangelio, estos principios elementales de los oráculos de Dios están en el evangelio. Las personas van a preguntar, la mayor parte de ocasiones, preguntas que el mismo evangelio te las responde, como por ejemplo, ¿habrá otro camino a Dios? El evangelio te lo responde, y es como no, solamente Cristo es el camino a Dios. ¿Por qué Dios? Bueno, porque Dios es eterno y está desde el principio. ¿Por qué el pecado? Bueno, ¿por qué la maldad del mundo? Y el evangelio te da la respuesta, bueno, es a causa del pecado, tal y tal. O sea, entonces cuando alguien ni siquiera tiene estos conocimientos básicos, pues obviamente, ¿qué va a querer evangelizar?
Porque lo más seguro es que va a ir y vas a decir, fíjate que Dios te ama y entregó a su hijo. Y de repente la otra persona le hace una pregunta y es como, no lo sé. Y todos sabemos de que cuando una persona no tiene la solidez o la credibilidad, o mejor dicho, no tal vez la credibilidad, pero sí, si alguien tiene una falta de credibilidad, esa persona no va a alcanzar su cometido. La gente más bien no lo va a tomar en serio. Si alguien, por ejemplo, le está, un ejemplo, un profesor de matemática le hagan preguntas y profe, mire cómo es esto, y profe, cómo el otro, y él diga, no sé, uno va a decir, este no me está enseñando bien. O al menos diremos, este no sabe nada. Saber si lo que me está diciendo es cierto. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que tener conocimiento. Y miren, y eso de la falta de conocimiento es una excusa bien barata, honestamente. Porque esto del conocimiento no es porque, es que Dios me hizo así, no me hizo con la capacidad de entender. Eso es falso. Todos tenemos la capacidad. Y más en las cosas de Dios, porque Dios es justamente lo que Él quiere que nosotros tengamos, el conocimiento de Dios, el conocimiento del Evangelio. Si Dios no quisiera que tuviéramos el Evangelio del conocimiento o la capacidad de conocerle a Él, el Evangelio, no estaríamos acá. Nadie estaría acá. Y ciertamente hablando de la salvación, mucho menos. Pero Él lo ha revelado y por lo cual es nuestra tarea entonces estudiarla, entrar en ella. Y ahí sí que adquirir ese conocimiento. Ahora bien, ¿sí? Hay que ser realistas y también decir, pues yo no me lo sé todo. Porque habrán preguntas en donde nos harán preguntas donde tal vez está fuera del tema del Evangelio. Y si sucede una situación así, pues uno hay sí que ser humildes y decirle, mira, esto todavía no lo tengo claro, o mira, te lo puedo investigar y te puedo dar una respuesta un poco más adelante. Pero hay que ser como Pedro también. Mira, no tengo esto, pero sí tengo el conocimiento de esto. Y lo que tengo, te doy. ¿Sí? Entonces, al final del día, el mismo Evangelio nos ayuda a ese proceso de evangelización. Nos da el conocimiento básico. Nos da esto, es como decía Hebreos, los principios elementales de los oráculos de Dios. El mismo Evangelio nos da las respuestas. Pero tenemos que conocer el Evangelio. Tenemos que profundizar en el Evangelio. Tenemos que tener esa base sólida para poder entonces, cuando nos hagan las preguntas, ser capaces de preguntar. De responder, perdón. Y no caer en el temor de que, no, y si me preguntan es que no sé nada, es que no tengo conocimiento. Si la falta de conocimiento nos está impidiendo, la solución es fácil. Estudiemos la palabra, estudiemos el Evangelio, estudiemos estos rudimentos básicos para poder ser capacitados y predicar el Evangelio. Spurgeon, o Charles Spurgeon, dijo o escribió en su libro El ganador de almas lo siguiente. Dice, en primer lugar, permítanme decir que es improbable que un ignorante se transforme en ganador de almas. El hombre que solo sabe que es pecador y que Cristo es el Salvador puede ser muy útil para otros que están en la misma condición, y su deber es hacer lo mejor posible con ese poco conocimiento que tiene. Sin embargo, por lo general, no espero que una persona así sea utilizada grandemente en el servicio de Dios. Si hubiera gozado de una experiencia más amplia y profunda de las cosas de Dios, si hubiera sido erudito en el mejor sentido del término porque aprendió de Dios, podría haber sido usado su conocimiento para el bien de los demás. No obstante, como en buena medida ella misma es ignorante de las cosas de Dios, no veo cómo puede darlas a conocer a otras personas. Ciertamente, la vela que ha de alumbrar las tinieblas de los hombres debe poseer algo de luz, y el hombre que ha de ser maestro de sus prójimos debe poseer cierta información. La persona que es casi o totalmente ignorante, por mucho que tenga la voluntad de hacer lo bueno, debe quedar fuera de la raza de los grandes ganadores de almas. Está descalificada incluso antes de ingresar a las filas. Y esto es triste, porque como decía aquí, puede que tengamos la voluntad,
Pero si nosotros no tenemos el conocimiento, lo mucho que podamos lograr es muy poco. Es muy poco. Por lo mismo que estamos hablando. Y si nos hacen preguntas y no las sabemos responder, se pierde la credibilidad. Porque entonces van a decir, pues si aquel que me está compartiendo esto ni lo sabe, entonces, o sea, van a llegar a conclusiones las personas acerca de Dios erróneas. Y tal vez, como es aquí, tal vez en alguno funcionará. Pero, ¿cuántas serán esas personas? Serán muy pocas. Entonces, no seremos eficientes en nuestra labor de ganar almas. El otro punto, otro obstáculo que podemos enfrentar es la falta de santidad. Primera de Pedro 1, versículo 13 al 19 dice: Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que os traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Una falta de santidad también es un obstáculo para evangelizar. Porque más allá de que la santidad refleje una falta de relación con Dios, obviamente si hay una falta de relación con Dios, no se va a crear en nosotros el deseo de evangelizar. Pero incluso pero quitando eso, si nosotros nos autoevaluamos y decimos, voy a predicar el evangelio, mas yo no vivo el evangelio, vamos a llegar a la conclusión de que esto sería hipocresía. Porque estaríamos hablando de algo del cual no hacemos. Entonces, y digamos que alguien fuera, ahí sí que necio, por ponerlo así, y no, yo voy a predicar el evangelio aunque yo no sea santo. El mensaje no va a calar. El mensaje no va a llegar a la otra persona. Y si llega a la otra persona, el ejemplo que se le está dando es totalmente el erróneo, porque esa persona va a decir, bueno, yo puedo ser cristiano, pero seguir haciendo las cosas del mundo. Seguir haciendo las cosas como lo sigo haciendo ahorita, solo con la gran diferencia de que ahora yo creo en Jesús. Entonces, la santidad tiene que mostrar esta actitud reverente de decir, mira, el evangelio te exige esto y esto, de arrepentimiento, que obviamente el arrepentimiento es igual a santificación. Entonces, como yo me he apartado de todas las cosas del mundo, por lo cual al presentarte el evangelio, esta es la acción que tiene que venir después si recibís el evangelio. Pero si yo vengo y le predico, mira, recibís el evangelio, acepta a Cristo, arrepentite, pero yo estoy haciendo las cosas del mundo, el mensaje como que hay un cortocircuito ahí. La persona va a decir, ok, pues me arrepiento, Señor, por mis pecados, te recibo como mi Salvador, confieso que tú eres el Señor, pero voy a seguir viviendo mi vida como la llevo el día de hoy. Con excesos, cumpliendo los deseos de la carne, no haciendo una regeneración, una transformación en mi vida, ¿verdad? En mi carácter, en mi forma de hacer, en mi forma de hablar. No voy a hacer o buscar ser la imagen de Cristo, sino que voy a buscar ser lo que soy al día de hoy. La persona, si el mensaje llegase a esa persona, ese es el mensaje que se le va a enviar. Y ciertamente, si ese es el mensaje que se está enviando, garantizado, aunque la persona vaya a la iglesia y nosotros nos sintamos contentos, ¡ay, qué alegre, llegó a la iglesia! Esa persona, 100% garantizado, no es salva. Porque no hay santidad en él, no hay santificación en su proceso. Y aquí está muy claro. Dios lo dijo, sed santos así como yo soy santo. Y nosotros tenemos que esforzarnos en nuestra santificación.
Entonces, incluso quitando ese caso, mucha gente se va a descalificar a sí mismo porque es hipocresía. Voy a hablar de algo que yo no vivo. Entonces, si yo quiero venir y evangelizar, yo tengo que vivir una vida de santidad. Pero mi vida de santidad únicamente va a suceder si yo tengo una relación con Dios. La santidad es un efecto de una relación cercana con Dios. Si no hay una relación cercana con Dios, no hay santidad. Simple. Ahí sí que esa es la ecuación. Por lo cual, falta de santidad, sí, es un obstáculo. Otro punto son los prejuicios. Y eso lo hablamos un poco el tema anterior, que pusimos el ejemplo de Samuel, que Samuel pensaba de que los hermanos de David iban a ser los reyes porque tenían el porte para ser rey o la apariencia para ser rey, pero Dios le dijo, no te enfoques en la apariencia, enfócate en el corazón, porque eso es lo que yo veo. Y estábamos hablando la semana pasada de que cómo surge la buena tierra que recibe la palabra de Dios. Nosotros no lo sabemos. Puede ser que alguien con una apariencia totalmente contraria a lo que nosotros creeríamos de que podría recibir la palabra de Dios, sea quien la reciba al final, ¿sí? Y algo muy importante aquí es, por ejemplo, hacernos la pregunta, ¿cómo nosotros vemos al no creyente? ¿Cómo vemos nosotros al incrédulo? ¿Cómo lo calificamos? ¿Lo vemos como paganos? ¿Lo vemos como salvajes? ¿Como personas que se deben apartar de nosotros? ¿Como personas malvadas que se merecen el ir al infierno? O sea, eso es muy importante también, porque a través de eso es la forma en la cual nosotros nos vamos a referir, o no tal vez no referir, sino es la forma en cómo nosotros vamos a tratar a los perdidos, nuestra actitud hacia ellos. Si yo en mi mente es como, no, aquel, ¿verdad? Aquel es una persona mala, ¿verdad? No, él no se merece el evangelio. Estamos cayendo en un prejuicio, estamos emitiendo juicio ante esta persona, de porque nosotros lo vemos como cierta forma, o porque, no, que esta persona parrandea mucho, no, esta persona está en el alcoholismo, o sea, estos no merecen, no, aquel fue infiel, no, aquel no se merece el evangelio. Entonces, realmente, cómo nosotros veamos a los pecadores, eso va a influir mucho también en nuestra actitud hacia ellos. Y lo más seguro es que como en nuestra mente vamos a emitir juicio de condenación, no vamos a evangelizar en absoluto. Porque nuestra mente va a ser, no, que se vayan al infierno. ¿Sí? Entonces, pero nosotros para poder evangelizar, nosotros tenemos que entender, o mejor dicho, más allá de entender, tenemos que tener compasión con ellos. Saber de que lo que hacen, no lo hacen porque automáticamente ellos lo quieren hacer, sino que están cegados por el pecado. Y que nosotros somos los que tenemos que llevarles esa luz para decirle, hey, solo te quiero decir de que estás viviendo un engaño. Y aquí está la luz de la verdad. Pero si nosotros olvidamos por completo de que nosotros fuimos un tiempo así como ellos, y ahora ya los consideramos como enemigos, eso es complicado, ¿sí? Nosotros tenemos que ver a todas las personas, aunque a veces tengan una apariencia, o aunque nosotros digamos, esta persona tal vez no lo va a recibir, o no va a ser tan receptivo al evangelio, nosotros no podemos descalificar a la gente. Romanos 2:11 dice, porque en Dios no hay acepción de personas. Que nosotros nunca, de verdad, y si ya ha estado ocurriendo, que termine hoy, ya, ahorita, pero que nunca en nosotros se origine el juicio hacia alguien para decir, este no es para salvación. Y ahorita se me viene a la mente, tal vez por ser el tema un poco de moda en este tiempo, esta persona, Jeffrey Dahmer, que pues fue un asesino en serie, pero que al final, por lo menos en la serie o en su vida, pues muestran que él como que se metió al cristianismo y se bautizó, y pues obviamente hay muchas cosas que pueden haber, pero más que todo, ¿qué pasaría con la persona que le compartió acerca de Dios? Si hubiera caído en el prejuicio de, no, este es un asesino en serio, este no, pero ni loco. Si será salvo él o no, eso solamente Dios lo sabrá. Pero esta persona no fue que dijo, no, aquí no, este es un loco, aquí no se le va a compartir el evangelio, sino al contrario, lo hizo, le compartió el evangelio.
Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, no hacer acepción de personas. Dios no las hace. Entonces nosotros mucho menos tenemos que venir y caer juicio de condenación hacia las demás personas. Jamás. Pablo, aquí en la Biblia podemos sacar ejemplos de posibles prejuicios que pudieron haber existido, pero que Dios mismo las derribó. Por ejemplo, Pablo, antes de ser el Pablo que nosotros se llamaba Saulo, y Saulo lo que él hacía era perseguir a los cristianos, matar a los cristianos, llevarlos presos. Definitivamente ningún cristiano hubiera dicho le voy a compartir el evangelio. Mas nosotros vamos a Hechos 9, capítulo 10 al 16. Sabemos que anteriormente Jesús se le presenta a Saulo y sucede este encuentro con él. Pero después de ese encuentro, el Señor habla con Ananías y dice lo siguiente: había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión: Ananías. Y él le dijo: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque he aquí está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: ve, porque él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Ananías fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. La respuesta que da Ananías es esa respuesta de lo que estamos hablando ahorita. Nadie le iba a compartir el evangelio a Pablo, porque ya habían hecho un juicio. Ya habían dicho: esta persona es malvada, esta persona no merece el evangelio, no merece la salvación. Pero Jesús es el que dice: él va a ser un instrumento mío para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. La persona de la cual Dios quiere que le comportamos el mensaje, no sabemos qué propósito Dios tiene para la vida de esa persona. Pero si nosotros las estamos descalificando, qué terrible es eso. Qué terrible es eso. Nosotros no deberíamos descalificar a nadie. Dios no hace acepción de nadie. O sea, Él incluso busca al pecador. Y no importa el nivel de pecado, Dios es capaz de salvar a aquel, por en ese caso Saulo, que perseguía a la iglesia. Y utilizarlo para beneficio de su reino, para gloria de su reino. Y en Hechos, incluso después vemos a Pedro con Cornelio, que aquí es donde, por ejemplo, que Pedro va con Cornelio y le predica el evangelio, pero Cornelio era un gentil. Cornelio no era un judío. Y en ese entonces los discípulos pensaban: bueno, el evangelio es solamente y únicamente y exclusivamente para los judíos. Pero cuando Pedro va, les predica el evangelio y ve cómo el Espíritu Santo es derramado en ellos, él dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. En otras palabras, si Dios no hubiera hecho ese movimiento de decirle a Pedro: mira, hay que ir con Cornelio a los gentiles y hacer él todo esto, jamás se lo hubiera predicado a los gentiles. Jamás el evangelio hubiera salido de Israel, hubiera permanecido ahí. Pero el evangelio era para todos. Era para ser predicado a todos. Ahora sí, puede ser de que lo que nosotros evaluamos anteriormente como: no, esa persona no lo va a recibir. Es más, aquel se va a burlar. Puede que eso, cuando lo hagamos, se vuelva verdadero. Y si ese es el caso, ¿sí?, es también válido desistir. ¿Sí? Jesús incluso lo dijo en Mateo 10:14. Y cualquiera que no os reciba ni oiga vuestras palabras, al salir de esa casa o de esa ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. Si no lo quieren recibir,
En otras palabras, nosotros podemos, obviamente, no tenemos que ser tan simples de que, mira, aceptas, no quiero. Bueno, ok, ahora, no, nosotros tenemos que venir y mostrarle como, hacer como un cierto tipo de decirle, ok, tal vez no has entendido bien el mensaje de lo que te estoy dando, o sea, te vas a ir al infierno. Pero si la persona dice, no quiero, no quiero esto, pues entonces no hay que insistir tanto tampoco, ¿sí? Pero que no sea nosotros que hagamos la acepción o que hagamos la exclusión de las personas. Jamás. Es que aquí a mi cuata, que es muy loca, hombre, no lo va a recibir. ¿Para qué voy a ir con él? No, aquel es muy, no sé, mucho metido en las cosas así filosóficas y no lo va a aceptar. No, aquel no cree para nada en Dios. Aquel no es mucho con la iglesia. No, aquel está en otro rollo. Si nosotros estamos haciendo esas descalificaciones, ciertamente no quiero ojalá no llegue el día en que Dios nos descalifique a nosotros. Que no seamos nosotros descalificados, que supuestamente estemos corriendo la carrera y al final, descalificados. Como dijo Pablo. Entonces, no, el evangelio es para toda persona. No descalifiquemos nosotros a las personas. Algunas van a tendremos que tener mucho valor para hacerlo, pero hay que hacerlo. Si Dios nos manda a hacerlo, hay que hacerlo. Pero no hagamos acepción o exclusión de las personas. Y yo creo que el último obstáculo que voy a mencionar, creo que es diría yo, el más importante, incluso hasta el más triste. Y todo obstáculo puede superarse, todo los que hemos mencionado ahorita se pueden superar, ¿sí? Pero más allá de querer superarlo, por ejemplo, por amor a Dios, yo sí amo a Dios y yo voy a superar ese obstáculo para evangelizar, primero debe surgir en nosotros amor por el prójimo, amor por el perdido, compasión por ellos. Porque si nosotros quisiéramos obedecer a Dios y hacer la obra, seríamos un poco como Jonás. Que Jonás sabía, Dios le manda a predicar a Nínive y él no quería. O sea, él sabía que tenía esa responsabilidad, pero él no quería. Al final lo hizo de mala gana, podríamos decir. Después la ciudad de Nínive se arrepiente, viene Jonás, se aleja y viene, por ejemplo, hay una planta y es irónico porque él siente compasión por la planta cuando la planta se marchita. Y Dios le dice, si tú te estás teniendo compasión por una planta, ¿cómo yo no voy a tener compasión por 120,000 personas que están en la ciudad y que se han arrepentido? Entonces, si no hay compasión, ese fervor, ese deseo, ese anhelo de querer ser nosotros voluntarios, así que voluntariamente la evangelización no va a existir. Va a ser mucho como Jonás. Tal vez lo vamos a hacer de mala gana, pero de mala gana también como dicen ahí, de mala gana tampoco las cosas son buenas, ¿sí? Incluso cómo vamos a transmitir ese mensaje, posiblemente no de la manera más pasional y así y más fervorosa posible para que la persona entienda como, este mensaje es muy importante, lo tenías que recibir, sino que sería como, sí, mira, Cristo murió, resucitó y pues ahí puedes adquirir salvación, ¿va? Es muy diferente. Nosotros tenemos que tener un amor por el perdido, compasión por ellos. Hay muchos ejemplos donde en los evangelios, donde Jesús dice que tuvo compasión de las personas, pero cuando dice que Jesús tuvo compasión de las personas, también hubo una acción inmediatamente después. Él actuaba acorde a esa compasión que él llegaba a tener en esos momentos. No que él nunca tuviera compasión, pero en esos momentos precisos donde se menciona esto, él actúa con base a eso. Y yo me recuerdo cuando empecé a estudiar un poco acerca del evangelio, no estudiar a profundizar en el evangelio. Recuerdo que una vez estaba en el camino y me topé con un accidente. Entonces recuerdo que estaba en el tráfico y había un accidente y lastimosamente uno era un motorista que había fallecido. Inmediatamente cuando vi esa escena, lo primero que se me vino a la mente fue, ¿será que esta persona habrá conocido acerca de Cristo?
¿Será que alguien habrá llevado el evangelio? ¿Será que habrá sido cristiano? ¿Será que habrá sido salvo? ¿Será que no habrá sido salvo? Vino sobre mí una carga en ese momento con respecto a ver esa cena. Y ahí es donde creo que empezó realmente mi fervor de evangelización, de venir y compartir el evangelio. Porque en mí, y a partir de ese momento fue como, Señor, yo quiero predicar tu evangelio, yo quiero llevarle tu mensaje a las personas para que sean salvas, porque no sé si esta persona que acaba de ver muerta hoy estará en el cielo, no lo sé, ¿verdad? Pero, esa es la carga, esa es la compasión, eso es lo que nosotros debemos de sentir primeramente para poder querer evangelizar. Si no existe en nosotros esa necesidad de identificar y decir, madre mía, hay muchos, ¿sí?, que se están perdiendo y que necesitamos llevarles el mensaje de salvación para que alcancen salvación, nunca vamos a realmente tener esa actitud de evangelización. No la vamos a tener, ¿sí? Y algo que nosotros, y aquí tenemos que reconocer y recordar, porque muchas veces sucede de que cuando ya nos convertimos cristianos se nos olvida por completo nuestro pasado. Dios olvida nuestro pasado, pero nosotros no debemos venir y olvidar y como, yo antes no era pecador, yo nunca he sido pecador, ¿qué te pasa? Yo soy súper santo. Sino que nosotros debemos recordar que antes éramos igual a los que no conocían a Dios, que antes éramos enemigos de Dios, que antes estábamos todos bajo el mismo engaño, con nuestros corazones velados, que estábamos en la oscuridad y no en la luz, que todos teníamos un destino común que era el infierno. Y este es el tema, y este es el punto más importante. Y en Apocalipsis 20, 11, 15 dice, y vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él, de cuya presencia oyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos. Y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Y esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Y luego Mateo 7, 13, 14 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Esto qué nos está diciendo? Que en ese día del juicio serán muchos los que irán al infierno. Y serán muchos que tal vez nunca escucharon el evangelio. Y serán muchos los que están ahí que pues tal vez pudimos nosotros exponerles el evangelio. La salvación es de Dios. Como lo hablamos en el tema anterior, nosotros tenemos que predicar el evangelio. Tenemos que predicarlo. Dios llevará la salvación acorde a su voluntad y a su soberanía. Pero esto que nos dice aquí es como que muchos van a ir al infierno. Eso tiene que crear en nosotros una carga de venir y decir, tengo que predicar el evangelio. Tengo que presentarles esta puerta estrecha a quien pueda. Si lo aceptan, gloria a Dios. Si la rechazan, es decisión de ellos. Pero nosotros tenemos que tener ese fervor, esa compasión, ese amor, ¿sí? Y todavía saben que es lo más triste del caso, de que nosotros realmente nuestra preparación de evangelización debería ser nuestra familia, nuestros amigos cercanos, aquellas personas con las que tenemos alguna relación, alguna cierta confianza. Más aún así, muchas veces ni levantamos un dedo por intentar predicarles el evangelio, ¿sí? Tenemos familiares que de repente que no están en nada, diría uno, ¿va? Y no vamos y les predicamos el evangelio. Tenemos amigos que también podemos, y decimos así, están ahí y tampoco les predicamos el evangelio. Y lo más triste de todo es de que esa gente, nosotros la amamos. Amamos a esa gente
y las amamos tanto que dejamos que se vayan al infierno. Que ante nuestra falta de voluntad, los amamos tanto que realmente no nos importa si ellos van al infierno. Porque si nosotros decimos que verdaderamente creemos en la palabra de Dios, tenemos que creer también que existe un infierno. Entonces, si amamos a las personas, a los que decimos que amamos, tenemos que primero empezar con ellos para llevarles el mensaje de salvación, para llevarles el evangelio. Porque si realmente decimos que amamos y no hacemos eso, realmente estamos amando de palabra y lengua, pero no con hecho y verdad. Y eso es lo que ustedes tienen que hoy por lo menos meditar en eso. ¿Tienen algún amigo que quieren que realmente ustedes dicen, amo, quiero a este amigo, pero no le han llevado el evangelio? Evalúen si realmente lo aman. Porque como cristianos, quiero decirles que no hay ese amor si no les han llevado el evangelio. Si hay familiares que dicen, sí, yo lo amo, y no se les ha presentado el evangelio, aún a ustedes teniendo el conocimiento del mismo, entonces yo les quiero decir, realmente no aman a ese familiar, porque lo están dejando ir al infierno. No le están presentando esa salvación. Y como lo dije, si la persona después lo rechaza, lo rechazó. Pero ustedes mostraron su amor al presentarles el evangelio. Al tener la compasión de presentarles el evangelio. Volviendo con Spurgeon, en su libro de El ganador del almas, con respecto a este tema, y aquí vamos a terminar. Dice, más allá de lo que yo crea o deje de creer, el mandamiento de amar a mi prójimo como a mí mismo sigue siendo obligatorio para mí. Y Dios me guarde de que cualquier postura o opinión estreche mi alma y me endurezca el corazón al punto de hacerme olvidar esta ley del amor. El amor a Dios es lo primero, pero de ninguna manera mitiga la obligación de amar al hombre. De hecho, el primer mandamiento incluye el segundo. Debemos procurar la conversión de nuestro prójimo porque lo amamos y debemos hablarle en términos amorosos del evangelio amoroso de Dios porque nuestro corazón desea su bienestar eterno. Si creemos la palabra de Dios, creemos que hay un infierno. Y que aquellos que no sean salvos van a ir al infierno. Si amamos a las personas, tenemos que llevarles el evangelio. Si en nuestro corazón nos decimos a nosotros mismos, yo amo a esta persona, tenemos que llevarle el evangelio. Porque si no, ciertamente solo estamos amando de palabra y lengua, no en hecho y en verdad. Que nos cerramos los ojos, ahí donde nos encontramos, y hacemos lo siguiente, y oramos para que Dios nos ayude a derribar los obstáculos, para poder llevar el evangelio, para poder predicar el evangelio. Padre eterno que estás en el cielo, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra, por tu fidelidad, por tu amor. Yo te pido, Padre eterno, en esta oportunidad que si hemos presentado obstáculos en nuestra vida que impiden que nosotros evangelicemos, Dios Todopoderoso, te pido que nos ayudes a derribarlas, a quitar esos obstáculos, a que tú, Dios, pongas en nosotros un verdadero amor hacia el prójimo, un verdadero amor y una compasión real para aquellos que están perdidos, para aquellos que están en las tinieblas, para aquellos que no han visto tu luz, para así, Señor, poder con ese mismo amor derribar todo obstáculo que esté en nuestro corazón que nos impida predicar el evangelio. Porque no importa qué obstáculo haya al presente, si nosotros no tenemos este anhelo y deseo de llevar la salvación al pecador, no vamos a poder derribarlos. Yo te pido, Padre, que tú pongas ese amor y compasión en nuestros corazones para poder, como decía Pablo, salvar a algunos. Sabemos que posiblemente no todos los que les prediquemos el evangelio lo van a aceptar, pero sabemos de que a quienes le prediquemos podremos llevar a salvación a algunos. Y con eso, Padre eterno, es lo que nosotros queremos alcanzar. Salvar a algunos, llevar gente a tus pies y llevar gente a tu reino. Por lo tanto, yo te pido, Señor, que nos ayudes a vencer estos obstáculos, que no hayan obstáculos en nuestro camino para evangelización, y que si nos hemos hallado y si hemos encontrado y reconocemos que hemos tenido obstáculos, Dios Todopoderoso, te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Padre Santo, porque hemos puesto obstáculos en nuestro camino para cumplir la tarea que tú nos has encomendado, esa tarea
tan gloriosa, esa tarea tan maravillosa, que si bien es tan seria, que si bien es tan importante, también es un privilegio que nosotros tenemos de hacerlo, porque es algo tan santo, tan maravilloso que tú lo has puesto en manos de pecadores. Y así como somos pecadores, Dios, ahí es donde surgen los obstáculos. Por falta de amor, por falta de interés, por indiferencia, por muchas cuestiones, Dios. Y te pido antes que cualquier cosa, perdón por ello. Y que nos ayudes, Padre Santo, a quitar esos obstáculos para poder compartir el Evangelio, para poder alcanzar al perdido. Yo te lo pido, Padre Eterno. Ayúdanos, Señor Dios Todopoderoso. Te lo pido en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.